y vamos a revisar el contenido para esta semana. Permítame. Bueno, esta semana nos encontramos en la semana 7 y estamos estudiando el libro del profeta Oseas. Recuerden que ahorita en esta investigación de introducción al Antiguo Testamento, que es el curso de este seminario, hemos estado estudiando todos los profetas, tanto anteriores como posteriores al exilio. Y ahora nos corresponde estudiar el libro del profeta Oseas. Este es el video que usted tenía que ver y que también tenía que ver para poder hacer la tarea que le quedó esta semana. Aquí estaban dos documentos, uno donde se analiza este profeta y otro donde está la tarea. Yo espero que usted la tenga lista porque en cualquier momento pues la vamos a ocupar. Vamos a iniciar con el análisis del profeta Oseas. ¿Qué es lo que nos corresponde esta semana? Vamos a ver algunos datos biográficos del autor o de Oseas e iniciar diciendo de que el nombre del profeta en idioma hebreo significa salvación o Yahvé salva. Y entender, hermanos, en esta parte introductoria que la salvación, nosotros ahora la entendemos quizá en términos más prácticos como el perdón de nuestros pecados, el no ir a un lugar de castigo eterno. Eso se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra salvación, pero para el judío, antes de Cristo y después de Cristo, no significa o no tiene que ver únicamente con con ese tema de la eternidad, de dónde vamos a pasar la eternidad, que es muchas veces a lo que reducimos la salvación en nuestro contexto evangélico. Entonces, ¿qué es salvación para el judío y bíblicamente también? La salvación tiene que ver con nuestra vida presente y nuestra vida futura. Dios no solo nos salva de las cosas que están por venir. Dios no solo nos salva de ir al infierno, si se lo quiero resumir, ¿verdad? Sino que Dios nos salva en esta vida. Dios nos salva, Dios nos ayuda, Dios nos sana, Dios nos provee, Dios nos bendice. Desde ya la salvación de Dios está operando en nosotros. Entonces, esa es la implicación que para el judío tenía la salvación de Yahvé. Por ejemplo, usted puede leer en los libros de los Salmos, cuando los autores de los libros de los Salmos dicen, de Jehová viene o del Señor viene mi salvación, mi socorro viene de lo alto. Está hablando de que lo salve de esa persecución específica de sus enemigos. Está hablando de que lo saque de ese problema. Por eso le digo que para el judío, la salvación tiene una implicación más amplia que a veces a lo que nosotros la solemos reducir. Entonces, el nombre del profeta Oseas significa eso, salvación o Yahvé. Yahvé, recuerde usted que es el nombre propio de Dios. Yahvé salva. Y esto es importante porque eh, desde ya el nombre del profeta nos va a indicar hacia dónde va el sentido de su vocación como profeta. Porque el nombre de él, Yahvé salva, lo que significa es que la salvación de Dios siempre va a llegar a Israel, independientemente este sea infiel o no. O sea, Dios va a cumplir su pacto y su promesa. El padre de Oseas se llamaba Beeri, su esposa, polémica. Si usted ha leído este libro del profeta Oseas, me imagino que lo reconoce o se acordará, porque es el único profeta del cual Dios le manda que se case con una mujer que es prostituta. Y que no solamente es prostituta, sino que luego cae en adulterio, ¿verdad? Y que luego hasta cae en situación de esclava porque en una situación muy paupérrima. Entonces, está la esposa del profeta Oseas, Gomer, y sus hijos, los hijos del profeta Oseas, es Jezreel,
Loami, que son los dos hijos que él tiene, y que ambos tienen un significado. El primero significa no compadecida y el segundo significa no pueblo mío. Y recuerde que a ambos Dios les da el nombre que les tiene que poner, porque aún los hijos del profeta son parte del mensaje que Dios quiere transmitirle al pueblo de Israel. Entonces, los hijos de el profeta son oráculos vivientes, son palabra de Dios, en sus nombres llevan el mensaje de Dios. Mensaje que puede significar juicio y también restauración. Ambos elementos están implícitos. Luego, esta parte, hermano, ya le hemos abarcado, pero yo quisiera hacer un repaso nada más para que a ustedes les quede esto muy grabado y sea una información que usted domine. Sería bueno que tomara nota de esto, porque esto es importante. La forma en cómo clasificamos los profetas. Yo le dije a usted la vez anterior que en los contextos evangélicos normalmente se clasifican como profetas menores y profetas mayores. Pero yo le dije a usted que esa clasificación no hace justicia a la labor profética y además no tiene ninguna intención ni histórica ni teológica. Entonces, lo que es correcto, yo le dije a ustedes, de las ciencias bíblicas y la teología se trabaja como los profetas antes del exilio, profetas durante el exilio y profetas después del exilio de Israel. Recordando que el exilio Israel lo vive en el siglo V más o menos y antes de Cristo, y a partir de eso pues se marca la ubicación geográfica e histórica de los profetas. Entonces, los profetas preexílicos van del siglo 8 al siglo 6, los profetas exílicos van del siglo 5 y los profetas postexílicos posterior al siglo 5 antes de Cristo. Entonces, ¿a dónde entonces podemos ubicar a Oseas? Si estamos hablando de que hay profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Bueno, el profeta Oseas es un profeta preexílico, lo cual significa que es un profeta antes del exilio, antes de que Israel sea llevado a la cautividad por Babilonia. Antes de eso ejerció su ministerio el profeta Oseas. Lo ejerció en el reino del norte, que es donde están las 10 tribus. Recuerde que aquí el reino, luego de que David muere, deja el reino en manos de Salomón. Cuando Salomón muere, llega su hijo al trono, pero este hijo no hace una buena labor como rey, sino que quiere poner una carga exagerada, más de la que ya tenía, a todos los pobladores de Israel. Entonces, lo que sucede por su mala gestión política es que el reino se divide. Se divide en 10 tribus y 2 tribus le quedan al hijo de Salomón. Las otras 10 tribus son lideradas por otro hombre y ahí se le llama entonces, a partir de ese momento, el reino del norte y el reino del sur. La capital del reino del sur era Jerusalén, que eran las 2 tribus, y la capital del reino del norte son las 10 tribus que quedaron del otro lado. Entonces, ¿a dónde ejerció el ministerio Oseas? En el reino del norte, en Samaria. Y eh, a diferencia de otros profetas que normalmente pues ejercían el ministerio en el reino del sur. Ahora, este otro elemento que les voy a mencionar acá también ya lo hemos analizado, pero hacemos un repaso. ¿Quién escribió el libro de Oseas? ¿Por qué le digo que es un repaso? Porque yo le dije a usted que la mayoría de libros de la Biblia no son los que aparecen como autores, ¿verdad? De los libros, no son ellos quienes los escribieron. Por ejemplo, no fue Mateo que escribió el Evangelio de Mateo, no fue Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos, y así, ¿verdad? O sea, normalmente a esos escritos se les ponen el nombre de estos personajes porque eran personajes muy conocidos y entonces las personas se iban a encontrar atractivo leer estas obras. Entonces, en el caso del profeta Oseas, tampoco lo escribió Oseas. Entonces, ¿cómo se escribió el libro de Oseas? Le he dicho a usted en ocasiones anteriores que para que el libro se llegase a escribir pasó por 3 pasos. Número 1 es la fase oral, es decir,
lo que el profeta dijo. Cada vez que el profeta iba a Samaria, cada vez que el profeta iba al reino del norte y daba un mensaje, una palabra de Dios, ahí iban con él sus discípulos, las personas. Y esa fase oral, ese mensaje oral, quedaba en la memoria, en las mentes de las personas. Y como le decía la vez anterior, usted podrá decir, pero entonces se les va a olvidar, porque yo una predicación la escucho 30, 40 minutos y cuando llego a la casa ni del tema ni del texto me acuerdo. Sí, pero esa es una condición actual. Le explicaba la semana anterior que eso ya no es así. O sea, no era así en el tiempo antiguo porque el 90% de las personas más o menos no podían ni leer ni escribir. Se veían obligadas entonces a memorizar. Por eso existían muchos cantos, muchos poemas, lo que nosotros llamamos credos, porque ellos memorizaban toda la información. Entonces, lo que escuchaban tenían una retentiva mayor que la que nosotros tenemos hoy. Podían memorizar de más cantidad de palabras y de mejor manera. Pero nosotros ahora, como todo lo tenemos a la mano, o sea, si usted quiere saber lo que dijo el profeta Oseas, usted abre su Biblia y la lee, o incluso puede ir a un dispositivo, ¿verdad? Teléfono, tablet, lo que sea. Pero en este tiempo no era así, o sea, si querían recordar lo que dijo el profeta, o sea, tenían que aprenderlo, tenían que memorizarlo. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es la fijación escrita, es cuando los discípulos, normalmente ya después de que el profeta moría, los discípulos del profeta, sea cual sea, en este caso Oseas, lo que hacían era escribir. Se reunían, eran comunidades de discípulos de los profetas, y estas comunidades de discípulos se reunían y le decían, ¿te acordás lo que dijo el profeta? Y lo anotaban e iban recordando y anotando todo lo que el profeta había dicho. Esa es la segunda fase. La tercera fase ya es la fase editorial y es cuando a todo eso que ya habían compilado, escrito, le daban un sentido teológico, le daban cuál era el mensaje central que quería transmitir el profeta. Este es. Entonces pongámosle figuras de poesía, pongámosle figuras literarias, de diferente manera, y iban armando, ya no simplemente escribir por escribir, sino que darle forma, hacerlo una obra literaria como tal, los libros. Y esa es la fase 3. Y lo que creemos, o lo que creen la academia, es que el libro de Oseas llegó a esta fase 3 ya después del exilio. Entonces, vea por todo un proceso, ¿verdad? Que a veces este proceso, hermanos y hermanas, normalmente duraba 30 años, 20 años. Todo este proceso de edición llevaba bastante tiempo. Entonces, así se escribían los profetas, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente era un repaso en este punto. Me detengo hasta acá para dar espacio a la tarea. Recuerden que quedó una tarea pendiente que consistía en lo siguiente, se les comparto. La tarea consistía en ver el video, que ahí estaba el enlace y que es también el video que les envié. Y luego decía explicar dos ideas que le llamaron la atención y un aprendizaje personal. Entonces, en eso consiste. Ahora, quisiera dar paso a la primera persona que me gustaría que explicara lo que comprendió del video y me gustaría iniciar con la hermana Zuleima Santos. Si puede abrir su micrófono, hermana Zuleima, y compartirnos las dos ideas y lo que se llevó de aprendizaje del video. No, porque a mí primero. Que Normalmente les siempre se de bendiga. vuelta. Sí, bueno, eso sí. Bueno, lo que entendí del video, la verdad me gustó bastante. La primera idea, o bueno, la cosa que me llamó mucho la atención fue sobre el matrimonio que tenía Oseas con su esposa, ¿verdad? Fue, no sé, muy impresionante, pues que ella lo engañó a él con otros hombres y pues aún así tuviendo una familia, teniendo tres hijos, ¿verdad? Entonces luego pedirle a Dios, Dios pidiéndole pues o sea, de que la perdone y que restauren su matrimonio. O sea, es como
me imagino que en ese momento ha de haber sido muy difícil para él, porque hoy en estos días muchos matrimonios dicen, oh, pues todo se puede soportar, menos la infidelidad. Y entonces es como que en ese tiempo, pues, o sea, tuvo que perdonar incluso la infidelidad que ella, pues, le hizo a él. Entonces, no sé, me llamó mucho eso la atención, pues, que, no sé si me hace algo muy sorprendente, ¿verdad? Y pues el otro punto es sobre también pues que Dios trató pues que dar ese ejemplo así como Él ama a su pueblo, que a pesar de que le fallen, a pesar de que lo traicionen con otros dioses, Él está ahí con el pueblo siempre y con nosotros también pues porque aún así, aunque nosotros le seguimos fallando, en todas estas generaciones le hemos estado fallando, y aún así Dios pues ha sido misericordioso y ha estado ahí siempre con nosotros. Entonces, la verdad no sé, cuando me pongo a pensar sobre la historia sobre Oseas, es como que dice, no, pues cómo uno puede perdonar a esa persona, ¿sabes? Aunque me traicionó con otro hombre, con otra persona. Entonces ahora se imagina, o sea, el amor tan grande de Dios que, o sea, aunque nosotros lo traicionemos, Él nos perdona o sea, a Dios no le importa, ¿sabe? Eso es el gran amor que Él siente por nosotros. Entonces, pues eso fue lo que entendí del video. Excelente, muy bien. Vamos a continuar con la clase entonces y eh, vamos con el tema del llamado y la duración del ministerio profético de Oseas. En primer lugar, el llamado inicia en el capítulo 1, versículo 1 de Oseas, cuando dice, vino palabra de Dios a Oseas. Ese es el llamado. Normalmente así inician las frases con las cuales los profetas son llamados. Ahora, ¿qué es lo curioso del llamado de Oseas? Que Dios le ordena casarse con una mujer infiel, con una mujer de mala vida. Y su matrimonio se vuelve, diríamos así, la dramatización de la situación de Israel con Dios. El profeta Oseas simboliza a Dios y la esposa, Gomer, significa o simboliza a Israel. Y así como el profeta fue íntegro, fue recto, cuidó, amó, atendió a su esposa, así Dios había sido con Israel. Pero así como la esposa del profeta, que a pesar que había recibido todas las bendiciones y todos los beneficios de un hombre, como el caso del profeta, pues aún así decidía irse no con uno, sino con otros, con varios hombres que incluso le pagaban o incluso ella les pagaba a ellos para tener relaciones sexuales. Entonces, así se había comportado Israel. Una y otra vez, había ido tras otros dioses, había hecho lo que quería y no la voluntad de Dios. Entonces, ese es el llamado del profeta Oseas, a dramatizar de alguna manera con su vida la situación de Israel con Dios. ¿Cuánto duró el ministerio del profeta Oseas? Pues el profeta Oseas por lo menos estuvo durante el reinado de 3 o 4 reyes. Normalmente los especialistas ubican el ministerio del profeta Oseas a partir del año 755 al 715. Recuerde que va hacia atrás los números porque es antes de Cristo. Pero si lo queremos resumir, son 40 años aproximadamente lo que duró el ministerio profético de Oseas. Con esto les estoy diciendo que es uno de los profetas de mayor trayectoria ministerial, porque normalmente los profetas no duran mucho por sus llamados, pero en el caso del profeta Oseas, su ministerio duró bastante. Y fue principalmente, inició su ministerio en el reinado de Jeroboam II, donde había prosperidad económica por un lado, pero por otro lado había una decadencia moral, ética y religiosa. Esos dos elementos estaban en el contexto que ya lo vamos a profundizar, pero de manera general se los planteo.
Contexto político de Oseas, en el que él ejerció ministerio. Bueno, dijimos que en el reinado de Jeroboam, él vio pasar, por lo menos les decía yo, 4 o 5 reyes, y eso habla de una dinastía que no se podía mantener en el tiempo porque había traición, había engaño, había mentira, uno por querer el poder mataba al otro, y es lo que nos cuenta el libro de los reyes, de cómo estos reyes se mataban unos a otros entre los mismos familiares y algunos pues arrasaban con la familia, ¿verdad? Incluso hubo uno que mató a más de 70 integrantes de una familia por quedarse con el reino. Entonces, en esa época es en la que el profeta Oseas ejerce su ministerio. Solo eso a usted le dice que es una época política y socialmente convulsa, horrible. Y normalmente ahí somos llamados nosotros, hermanas, a servir. No está esperando que Dios le mande a servir a un lugar donde haya paz y tranquilidad. Normalmente Dios le manda a usted a servir a un lugar donde hay conflicto, porque ahí se necesita que la luz resplandezca. Entonces, en el caso del profeta, así fue. Este especialista de apellido Lázaro, él interpreta lo siguiente. Israel dice vive en una anarquía política estructural. El poder ya no es legitimado por Dios, sino por conspiración. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente los reyes en Israel era Dios quien los elegía a través de los profetas, era Dios quien los bendecía, el profeta los ungía y estos reinaban, pero aquí ya no, aquí ya Dios está a un lado. Y es yo quiero el poder y yo mato quien tiene el poder porque yo me quiero quedar con el poder. Ese era el comportamiento. Y hay evidencia arqueológica porque hay unas inscripciones asirias que mencionan el tributo que Israel le pagaba a los asirios. Eso confirma que la profecía que dio Oseas se cumplió, que fueron llevados al exilio. Ahora me detengo hasta acá y vamos con la siguiente persona que nos explique la tarea, que es Carla Marín. Se puede abrir su micrófono y contarnos eh, su tarea, por favor. Ok, bueno, primero las dos ideas principales que me llamaron la atención. La primera es la historia con lo que empieza el libro. Me llamó bastante la atención porque viéndolo desde la literalidad de la historia y desde la humanidad, o sea, yo digo, qué difícil ha de haber sido para Oseas tener que casarse con una mujer así. O sea, yo me pongo humanamente hablando en esa posición y digo, qué difícil es obedecer a Dios en algo que humanamente no queremos hacer. Entonces, Amén. me puse, me puse en esa posición precisamente y eso me llamó la atención, pero creo que después comprendo la situación, es decir, la comparativa también que se hace eh, de esta historia con lo que el Señor está viviendo con su pueblo. Entonces ya luego entiendo como la analogía que representa la historia y cómo eso se va desenvolviendo. Lo que sí me gusta es que en el video dice más bien una frase, y es que el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado de Israel. Y eso sí, de verdad me quedó como muy grabado mientras estaba viendo el video, porque a veces uno se imagina que el pecado es más grande que el amor de Dios y uno se culpabiliza por ese pecado. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas y tras esa perspectiva lee el libro, uno lo interpreta de una manera diferente. Esa es la primera idea. La segunda, de lo que me llamó la atención es que hay una parte del video también, ya casi al final, donde explica que este libro revela verdades profundas del carácter de Dios. Entonces, me gusta porque, aunque es un libro corto, relativamente corto, de 14 capítulos, pero describe en síntesis, podríamos decirlo, cómo Dios quiere compartir con su pueblo, pero también como, entendiéndolo literalmente, cómo
Dios revela lo que siente hacia su pueblo, o sea, revela a un Dios de emociones. Cómo Él va, o sea, el autor va describiendo esas emociones. Entonces, hay un capítulo que habla sobre cómo Dios está como el Señor está enojado con su pueblo y dice muchas cosas hacia su pueblo. Em, También hay otro donde habla sobre la misericordia y el amor de Dios. Y de hecho, de ahí viene el aprendizaje personal, porque específicamente con un versículo voy a llorar si lo leo, pero hice el ejercicio de que puse mi nombre en lugar de los nombres que están ahí. Y es el versículo 8 del capítulo 11 que dice, lo voy a leer de la NBI. ¿Cómo podría yo entregarte, Carla? ¿Cómo podría abandonarte, Carla? Yo no podría entregarte como entregué a otros. Yo no podría abandonarte como a otros. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Entonces, o sea, yo siento que eso es Dios diciéndomelo. Y me toca mucho porque eso revela lo que Dios siente por mí. Y leerlo, o sea, poner mi nombre, entender lo que Dios quiere conmigo y con la idea inicial que dije de que el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que el pecado, cambia totalmente la perspectiva, cambia totalmente e incluso la intención con la que se lee este libro. Entonces, eso es lo que podría aportar respecto a mi tarea. Y no lloré, me contuve. De acuerdo, gracias, gracias, excelente, excelente. Vamos a abarcar, hermanas, una lámina más porque el tiempo ya se nos va a acabar en esta sesión. Pero bueno, vamos a continuar rápidamente con este tema de la prosperidad desigual. Yo les dije a ustedes de que Jeroboam, el reinado en el cual inició el profeta Oseas, fue un reinado muy próspero. Si usted hubiese vivido en esta época, siglo 7 aproximadamente, siglo 8 específicamente, si usted hubiera vivido en esta época, usted hubiera dicho, no, hombre, qué buen rey, ¿verdad? Mire, ha construido la ciudad, la ha ampliado, política, económicamente, esto ha avanzado, somos una nación de primer mundo. O sea, si apartamos el elemento religioso y lo vemos únicamente desde el punto de vista material, económico, Jeroboam fue un rey que llevó a la prosperidad al reino del norte, a Samaria. Fue un buen rey en términos económicos y en términos materiales porque la ciudad creció, fue próspera. Pero entonces, ¿por qué Dios estaba enojado? ¿Por qué Dios los detestaba tanto? Y porque les decía incluso que eran como esa mujer prostituta que se iba con uno y con otro. No solamente porque eran idólatras, lo cual era cierto, sino por el tema de la injusticia. ¿En manos de quién estaban las riquezas? En manos de de unos pocos, como siempre. ¿Verdad? No sé si usted ha escuchado este dato, pero la riqueza del mundo, este es un dato del 2025, la riqueza del mundo está en manos, creo yo que era el 3% de la población mundial. Y cuando me refiero a la riqueza, hablamos del 90% de los recursos económicos está en manos del 3% de la población mundial. El otro 97%, que somos nosotros, vivimos con ese 10% que no está en manos de ellos. Entonces siempre ha sido así. Y a Dios no le agrada eso. O sea, a Dios no le agrada de que las riquezas estén en manos de unos pocos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a acaparar, sino a dar. Y con eso no le estoy diciendo saque todas las cosas de su casa y regálela, ¿no? Sino lo que le estoy diciendo es el sentido de compasión y de misericordia, que es lo que Dios desea. Entonces, en este caso, Jeroboam era cierto, la nación era rica, pero eran ricos él, su familia y unos cuantos más. El grueso de la población se vivía en miseria. Y eso a Dios no le agradaba. Y los arqueólogos que han hecho excavaciones en estos lugares de Israel han encontrado casas de lujo, marfiles decorativos, que el marfil decorativo, eso era
para lo más alto de la clase social, ¿verdad? Y han hallado marfil, pero han hallado marfil en muy pocas casas y en casas donde vivía la gente rica. Han hallado también rastros de riqueza agrícola, cómo ellos vivían, o sea, sus casas, sus cultivos de esta gente rica, o sea, los han descubierto y es cierto lo que dice el texto, que había esa injusticia social. En el contexto religioso, quizá decir que el problema no era, hermanas, y esto aquí necesito que lo comprendan muy bien, no eran que ellos no creían en Dios, no creían en Yahvé, o no era que no lo adoraran, o sea, sí lo adoraban y sí creían en Yahvé. El problema es que ellos no tenían un Dios, que es lo que llamamos técnicamente monoteísta, ¿verdad? Nosotros somos monoteístas porque tenemos un solo Dios, sino que ellos eran politeístas, es decir, tienen varios dioses. Entonces decían, Yahvé es Dios, sí, pero también Baal, sí, pero también la diosa de la fertilidad. O sea, todos estos son dioses y ponían a Yahvé junto a otras divinidades. Y a eso es lo que se le llama sincretismo religioso, es decir, mezclas religiosas de dioses. Y por eso dice Oseas 2:5, iré tras mis amantes para que me den mi pan y mi agua, es decir, los amantes son los ídolos, son los otros dioses. Entonces, a Israel le atribuye a Baal lo que Dios le había dado, que ellos eran prósperos, que venía la lluvia, que venían las cosechas, pero no porque Dios se las había dado, sino porque cuando iban al templo y tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas que ahí estaban, eso era una ofrenda para Baal, y entonces Baal los bendecía. Y después de irse a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de Baal, en el templo de Baal, se iban para el templo que estaba en Samaria, que es otro que habían hecho, a ofrecer sacrificios a Yahvé. Eso es lo que Dios abominaba, detestaba, que con todo descaro tenían otros dioses. Y de esto, pues, hay rastros, hay textos ugaríticos, que esos así se llaman, el Rashama, donde se habla de este Dios y de esas prácticas. Y justo las prácticas que describe los libros de los profetas son las prácticas que ellos tenían, de estas prácticas religiosas de las que le estoy hablando, de la prostitución cultural. En eso consistían las ofrendas, en ir a tener relaciones sexuales con las mujeres o con los hombres que ahí estaban, para supuestamente dar una ofrenda a este Dios. Y ahí está lo que usted mira en la lámina, es una de las imágenes del dios Baal. Así normalmente se le representaba. Esto va cambiando con el tiempo, pero normalmente esas eran las figuras y estas figuras son las que han encontrado dentro de Israel. O sea, lo que el profeta dice es cierto. Ellos tenían figuras, imágenes de este profeta, de este otro Dios para ellos. Y esto es lo que Dios detestaba. Por eso les dice Dios que ellos son esa mujer prostituta que se va tras sus amantes. Bueno, dejamos hasta acá la sesión. Usted puede ingresar en el mismo link. La voy a finalizar porque el tiempo se nos acaba y ingresamos inmediatamente. De acuerdo.